Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Feriva, en su canal Dios y la religión católica. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy en día tenemos un día de nieve acá en Estados Unidos, por eso pues mucha gente está en sus hogares y también yo estaba aprovechando pues para hacer uno de mis videos, ¿verdad? Dándole primero que todo gracias a Dios por tenernos a todos con salud. Muchas gracias a mis suscriptores. También rogando mucho por la paz del mundo, por todo lo que está ocurriendo y alrededor del mundo, ¿no? Y precisamente por todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, por todo lo que está ocurriendo en nuestra Iglesia Católica, en este momento se está utilizando mucho este libro de la parte de la Sagrada Biblia llamada Apocalipsis, ¿sí? Muchos habrán oído hablar del Apocalipsis. Yo apenas simplemente me nació darles una pequeña introducción porque hay personas que habrán escuchado hablar del Apocalipsis y piensan todo lo negativo, piensan todo lo malo, piensan que son desastres, piensan que son todos los peores augurios. No, ¿sí? Entonces, simplemente les voy a leer la introducción de lo que es en sí el Apocalipsis, ¿ok? Voy a leérselos textualmente de la parte del Apocalipsis en la palabra de Dios, ¿cierto? Textualmente, dice: el Apocalipsis es el título dado por el autor mismo a su libro. Significa revelación, ¿sí? Apocalipsis viene, esto lo estoy diciendo yo aparte de lo que es la lectura. Apocalipsis viene de la palabra apocalipsis, del griego apocalipsis, ¿verdad? Que significa revelación. De ahí que al Apocalipsis también le llaman el libro de las revelaciones, ¿verdad? Entonces, continúo con mi lectura. O sea, ¿por qué le llaman el libro de las revelaciones? El libro se presenta casi en su totalidad como visiones que el autor declara haber recibido de parte de Dios o de Jesucristo. Escuchen bien, visiones. El Apocalipsis pertenece a un tipo de literatura usada ya en algunos libros tardíos del Antiguo Testamento y del judaísmo extrabíblico. En esta literatura nacida y desarrollada en tiempos de persecución, predomina el lenguaje simbólico. Ahorita van a saber a qué se refiere cuando dice el lenguaje simbólico, ¿ok? Muchas de las alusiones que hay en el Apocalipsis solo se entienden si se tiene en cuenta el rechazo total e incluso el horror que causaba entre judíos y cristianos la creciente divinización del emperador romano, más extendida en las provincias del oriente que en la misma Roma. Al emperador se le daban títulos divinos, se le levantaban templos, se les ofrecían sacrificios. Eso casi que está por ocurrir acá, ya sabemos con quién, ¿no? Esta situación había de llevar inevitablemente a un agudo conflicto con la fe cristiana. Esta aparecía como enemiga de la religión imperial, o sea, la fe cristiana, ¿no? Y los cristianos empezaron a sufrir en forma cada vez más dura y generalizada. Qué coincidencia con lo que está pasando actualmente, ¿verdad? La persecución a causa de su fe. Y es lo que está pasando en este momento. Por eso en este momento se habla mucho del Apocalipsis. El mismo Juan, autor del libro, debió de sufrir por este motivo. Recuerden, el autor del libro de la parte del Apocalipsis en la palabra de Dios es Juan. El Apocalipsis está dirigida a 7 iglesias de Asia. O sea, aquí yo quiero aclarar algo. Las 7 iglesias de Asia no quiere decir que hayan 7 iglesias diferentes a la católica, como dicen los protestantes. Por ellos cuando hablan personas ignorantes en la fe católica, les hacen creer eso, que desde antiguamente como si habían 7 iglesias diferentes a la católica, ¿cierto? Y las mencionan, ¿cierto? Eso no es así. Las 7 iglesias eran la misma iglesia católica distribuida en diferentes puntos, ¿verdad? Entonces dice, el Apocalipsis está dirigido a 7 iglesias de Asia, pero en ellas aparece eso, o sea, los protestantes dan base para decir que por eso existen, que hay de malo entre todas esas iglesias que hay ahorita, todas esas divisiones que hay ahorita alrededor del mundo, ¿verdad? Bueno, pero en ellas aparece simbolizada toda la iglesia, o sea, son siete, digamos, como si nosotros dijéramos acá, la iglesia de Estados Unidos, la iglesia
de Panamá, la iglesia de Nueva York, la iglesia de Alemania, es una sola iglesia, ¿verdad? El autor quiere revelar en esas comunidades la fe, amenazada en algunos casos por doctrinas y actitudes extrañas, ¿cierto? E infundirles ánimo en las dificultades y persecuciones que están sufriendo o que él prevé que se van a desatar muy pronto. El autor se llama a sí mismo Juan, pero no, pues no sea ningún otro título aparte, ¿no? Todo parece indicar que el libro fue escrito en la última década del siglo I. En este Apocalipsis hay una tendencia a la numeración, especialmente al número 7. Por eso, digamos que el índice de esta parte del Apocalipsis en la Biblia se organizó de esta forma. Los mensajes a las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las señales simbólicas, las 7 copas, las visiones del juicio, la Nueva Jerusalén y el epílogo. Entonces, les voy a ir expresamente a esa parte que dice ¿por qué las revelaciones? ¿Sí? En la que habla de por qué en este libro, en esta parte del Apocalipsis, se habla mediante símbolos. A ver, si nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 9, se los voy a leer textualmente, ¿sí? Dice, esa es la visión preparatoria, o sea, con la visión con que empezó todo, la narración de Juan, ¿sí? Dice, yo Juan soy hermano de ustedes y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encontraba yo en una isla llamada Patmos, y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que me decía, abro paréntesis, escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Cierro comillas. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros vi a alguien que parecía ser un hombre, vestido con una ropa que le llegaba a los pies, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo el esplendor. Hasta ahí voy a leerlo. ¿Se dan cuenta que todo es simbólico? Entonces, para esto del Apocalipsis es un mensaje positivo. Muchos piensan, los que desconocen en realidad la interpretación de esta parte de la palabra de Dios, piensan que es horroroso, ¿verdad? Quienes sirven a Dios no tienen por qué tener miedo. Aunque muchas personas, como le estoy diciendo, reaccionan negativamente a la palabra apocalipsis, ¿por qué? Porque lo dirigen a como un gran cataclismo. En realidad este libro dice, tanto al principio como a su final, quienes lo lean, lo comprendan y actúen en conformidad con él serán felices. Eso lo vemos en Revelaciones, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 22, versículo 7. En este Apocalipsis hay numerosos pasajes y expresiones que no deben entenderse al pie de la letra, porque son, como le acabo de leer, precisamente señales o símbolos. Eso lo vemos en Revelaciones, capítulo 1, versículo 1. Muchos de los personajes y aspectos principales de este libro aparecen en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Jehová como el Dios verdadero en los cielos y el creador de todas las cosas. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, Salmos capítulo 103, versículo 19,
Revelaciones capítulo 4 versículo 11, Revelaciones capítulo 15 versículo 3. Tomen nota de esos capítulos para que lo lean con mucha tranquilidad. También vemos la expresión Jesucristo como el Cordero de Dios. Eso lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 29, Revelaciones capítulo 6, capítulo 5 versículo 6, capítulo 14 versículo 1. También encontramos la palabra Satanás, o sea, el diablo, el mayor enemigo de Dios, para aquellas personas que piensan que Satanás no existe, ¿verdad? Eso lo vemos en Juan capítulo 8 versículo 44, Revelaciones capítulo 12 versículo 9, Génesis capítulo 3 versículo 14, 15. También encontramos Babilonia la Grande, otra expresión del Apocalipsis, o sea, la enemiga de Jehová y de su pueblo, cuna de mentiras religiosas, como lo fue la antigua ciudad de Babilonia o Babel. Eso lo vemos en Génesis capítulo 11, versículo 2 al 9, Isaías capítulo 13, versículo 1, capítulo 11, Revelaciones capítulo 17, versículo del 4 a 6, capítulo 18, versículo 4 al 20. Encontramos también el mar, otra expresión, el mar. Y el mar significa el conjunto de seres humanos alejados de Dios. Eso lo vemos en Isaías capítulo 57, versículo 20. Revelaciones capítulo 13, versículo 1, capítulo 21, versículo 1. Ahora, los componentes del antiguo tabernáculo en el que se adoraba a Dios, el arca del pacto, el mar vitreo, que era con la fuente donde se lavaban las manos, las lámparas, el incienso y el altar de sacrificios. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 25, versículo 10, Éxodo capítulo 18, Éxodo capítulo 10, capítulo 17 y capítulo 18. Un momentico, es Éxodo capítulo 25, en sus versículos 10, 17, 18 y 18. Capítulo 40, versículos del 24 al 32. Revelaciones, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, capítulo 8, versículo 3, capítulo 11, versículo 19. También encontramos el término bestias salvajes. ¿A qué se refiere con bestias salvajes? Esos son los gobiernos humanos. Pues por ejemplo, China, etcétera, etcétera, ¿verdad? Daniel capítulo 7, versículo 1 al 8, versículo 17 al 26. Revelaciones capítulo 13, versículo 2. Y números con un valor simbólico, ¿sí? Por eso le estábamos hablando que sobre todo el número 7 es muy utilizado durante todo el Apocalipsis. Entonces, las visiones se cumplen durante el Día del Señor, el cual empezó en 1914. Eso lo vemos en Revelación capítulo 1, versículo 10. En ese año fue establecido el reino de Dios con Jesús como rey. Por lo tanto, se espera que gran parte de las profecías del Apocalipsis se cumplan en estos días. De ahí que por eso en estos días se está hablando mucho del Apocalipsis, por todo lo que está pasando, la apostasía sobre todo, ¿verdad? Empezando por la cabeza mayor de la Iglesia Católica. Para comprender este libro, así como el resto de la Biblia, pero sobre todo este libro del Apocalipsis, es muy importante, escúchenlo bien, pedirle sabiduría a Dios y buscar ayuda de quienes entienden su mensaje. En ningún momento yo me voy a meter a explicar nada acerca de la parte del Apocalipsis en la Biblia, porque no es de mi conocimiento, no me siento capacitada para hacerlo. No tengo esa capacidad que puede tener un sacerdote ya con mucho tiempo de estudio, un teólogo de verdad católico, fiel a Dios, que de verdad le dé la verdadera interpretación. No estoy en ese campo, por lo tanto no puedo hacerlo. Por eso simplemente me limito a dar una introducción para que ustedes tengan una idea generalizada de lo que es en sí el Apocalipsis. Para entrar a profundizar más en sus capítulos y sus versículos, como les digo, es muy importante encomendarse al Espíritu Santo y sobre todo buscar la ayuda de alguien que en verdad
esté relacionado con el tema. Por ejemplo, aquí en YouTube hay varias personas que están capacitadas para explicarlos y lo han explicado y lo hacen muy bien de acuerdo a su experiencia en los temas, ¿verdad? Por ejemplo, está por ejemplo el padre Fortea, que yo creo que muchos lo han escuchado. Por ejemplo, un señor Damián, que él es también muy conocido de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo que está pasando en estas épocas en el mundo, acorde con lo que es el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, simplemente es a título informativo mío para que ustedes despierten un poquito y en realidad empiecen, tal vez entiendan un poquito lo que es el tema del Apocalipsis, que no es un horror como aparentemente se quiere dar a entender, ¿verdad? Muy bien. Entonces, espero que les haya servido un poquito esta introducción del Apocalipsis. Siempre que vayamos a leer algo de la palabra de Dios, encomendémonos mucho al Espíritu Santo para que Él ilumine nuestra mente. Eso solo lo logramos orándole al Espíritu Santo, ¿verdad? A las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, esperen mi próximo video. El próximo video va a ser muy importante porque voy a transmitir algunas palabras del arzobispo Viganó. Ese va a estar dividido en algunos 3 o 4 capítulos, pero va a ser muy interesante, ¿verdad? Entonces, espérenlo. Por favor, suscríbanse. Es muy importante que se suscriban para que ustedes sigan recibiendo mis videos. Mi único interés es divulgar la palabra de Dios. Compártanla, porque quien no comparte estos videos que hablan sobre la palabra de Dios, pues simplemente están parando. O sea, están recibiendo una información y la están dejando para sí mismos. No la divulgan, que eso es parte de una evangelización, ¿verdad? Compartir los videos. Entonces, no siendo más por el momento, les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, depende de donde se encuentren. Que Dios los bendiga.